Sido el curso, este es un buen momento como para hacer un 10 minutos de reflexión antes de seguir con lo que sigue. ¿Qué les ha parecido? Las tareas muy largas, exámenes bien, todo bien. Pues, o sea, siento que está bastante bien porque, o sea, como algo de, bueno, creo que en general como economistas actualmente ya necesitamos mucho el análisis de datos, o sea, tenerlo como algo muy sólido. Pero sí, o sea, creo que para el nivel que a lo mejor traíamos de econometría, bueno, hablo por mí, no sé los demás, pero sí siento que está como, que fue un salto muy grande, ¿sabes? O sea, y nos sirve mucho, pero sí, al menos a mí me absorbe un montón las tareas, o sea, sí he aprendido muchas cosas, pero sí me absorbe un montón de tiempo. Y en general, como todas las materias en línea sí me están costando más trabajo, la verdad. O sea, es algo muy personal de que me concentro mucho menos en línea. No todos. Bueno, al menos. Sí, lo sé. No, está bien, está bien. Pero digamos, siento que las tareas están como demasiado largas. La primera tal vez me pasó un poquito, pero la segunda, Pues yo digo que estuvo pues bien, o sea, un poquito más, o sea, como que más aplicado los temas más rápido, si lo sabías, o sea, si te ponías como a repasar. Y pues de la clase, pues a mí sí me está gustando bastante, pero sí se me está haciendo un reto la clase, o sea, está, está bastante difícil, lo siento. ok. Sí, yo también siento que ha sido como una clase retadora. O sea, como que justo no estábamos tan en contacto como con R y programas así, como dijo Mónica, o sea, veníamos como con una base un poco más baja de econometría y creo que las tareas y hasta el examen nos ha como retado a buscar más, investigar más y como dedicarle más tiempo, ¿no? A simplemente repasar notas y ya, o sea, como que sí es algo más aplicado, pero que sí requiere más tiempo, obviamente. Pero pues creo que he estado bien, o sea, igual a mí me ha gustado bastante y creo que es muy útil para un futuro. Pero digamos, o sea, retadora es una buena palabra o es una mala palabra, no, no lo tengo muy claro. No, es una buena palabra, bro. Sí, Sí, sí es bueno, algo bueno. definitivamente. O sea, creo que lo que siempre nos dices de que lo vamos a aplicar en el trabajo, o sea, yo creo que a lo mejor mucha gente aquí ya está trabajando, haciendo prácticas y sí es cierto, o sea, de verdad te avientan a hacer cosas que dices, ¿y esto cómo? Y, o sea, yo te agradezco porque pues, sí, como dice Cassandra, de verdad hemos tenido que investigar un montón y eso en parte es bueno. Ok. A mí igual me ha gustado mucho y también como que siento que, pues, o sea, este modo en línea ya ha sido algo más semejante a la realidad. Bueno, como hemos tomado esta clase, de que pues en el trabajo no es como que te dicen, oye, tienes 2 horas para resolver esto, o sea, como en un examen, sino, oye, ¿sabes qué? Pues tienes este proyecto, tienes de deadline esta fecha, entonces, pues busca la información, aunque no tengamos el conocimiento al 100%, pues sabes qué, busca la fuente, cita la fuente. La verdad es que eso me ha gustado mucho y me ha gustado mucho cómo ha dado la clase, o sea, en ese tema de, pues realmente acercarnos un poco más a lo que es la realidad, no es un examen de 1 hora, no es un examen de 2 horas, sino pues realmente te dejan trabajo, tienes que investigar y pues también siento que hemos aprendido muchísimo, bueno, por lo menos yo muchísimo para pues, programar, para hacer cosas en R, son muy útiles y son cosas que realmente nos van a servir, no el hecho de aprendernos 500 definiciones, 100 definiciones, resolver un problema a mano en 20 minutos, o sea, como siento que ya es algo que sí va a ser muy útil a lo largo pues de nuestra trayectoria laboral. Ok, eso está bien. ¿Y el formato del examen les pareció bien? Pues yo tuve un poco de problemillas, pero pues, por lo que fuera de mi computadora, pero pues sí, sí me han parecido bien los exámenes. La verdad es que me pareció bien ahorita el segundo examen, me pareció bien el primero.
Y pues no sé, o sea, si se aceptan sugerencias, a lo mejor hacer el tercer parcial, el otro parcial como pues un mixto de los dos, o sea, que sea mitad para llevar y la otra mitad para hacer, no lo sé, o sea, es una sugerencia, o es que son cosas que me han gustado, o sea, ha sido algo que siento que en el que llevamos a casa podemos ponerle más esfuerzo, podemos hacer un proyecto más general y muchísimo más útil que pues estar a las prisas en el examen, ¿sabes? Podría ser una combinación de ambos. No sé si me van a matar los compañeros. Prof, yo estoy de acuerdo con André, pero sobre todo en que, o sea, yo he sentido que he aprendido más. También no repasé tanto los códigos de las simulaciones, pero por ejemplo, si es a casa, sé que lo tengo que investigar y pues algo que he aprendido usando R es que jamás vas a saber todo y jamás vas a llegar a un problema sin tener que googlear algo como nos dijo usted al principio de la clase. Ok, bueno, puede ser. O sea, también como que a mí lo que me da un poco de miedo de los parciales de la casa también son como interminables, ¿no? O eso sentía yo cuando era estudiante. Porque uno como que le gasta infinitas horas porque nunca está perfecto. O sea, como que la Sí, ventaja del tener un horario es como, bueno, uno ya salió de eso y pues fue lo que fue, ¿no? yo, Dinámica yo de... creo que a mí la verdad el formato de clase me ha gustado mucho. Me gusta como ver teoría y luego ver cómo se ve en la realidad con el código y todo eso. Me gusta que nos haya, sobre todo como el formato del primer parcial, aunque en algunos momentos es bastante estresante si no sabes usar bien R, pues creo que a fin de cuentas así se aprende, ¿no? A programar haciéndolo y tienes que investigar y ver cómo se hace y buscar. Entonces creo que sin esa parte de que nos haya aventado un poco de, bueno, pues ahora ya les toca hacerlo a ustedes, no habríamos aprendido. Lo único que tal vez me gustaría Ujú. es cuando aplique en las clases, de vez en cuando usar series que sí existan, o sea, no solo simular, sino Ah, para algunas ok. cosas decir, tomemos una serie que sí, o sea, veamos cómo sería el experimento en la realidad, ¿no? O sea, digamos, quitemos por un momento los resultados potenciales que simulamos, pero que en realidad en un experimento de la vida real no observarías. Entonces, tal vez eso es lo único que me gustaría ver más en la clase, que por otro lado, pues sí lo vimos por lo menos en el primer examen, ¿no? Y en la tarea. Fuera de eso, los dos formatos de examen me gustaron. Creo que lo que usted menciona es súper cierto, ¿no? O sea, un trabajo a casa, un proyecto, pues nunca, o sea, yo creo que sí le dedicas muchísimas horas y podrías siempre dedicarle más o siempre vas a querer más. O sea, siempre dices, bueno, le puedo mejorar esto, le puedo agregar esto, le puedo cambiar lo otro. Y, o sea, me gustó lo que hizo de mandarnos el taller específico para el examen. Entonces era como si sabes qué vas a tener que hacer, llegas, lo tienes que cambiar, o sea, sí, no es lo mismo, no es un copy-paste, pero tampoco llegas así de la nada a tener a ver cómo se te ocurre simular algo que no has visto, ¿no? Entonces, eso creo que sí sería súper difícil, sobre todo porque, pues, no sé, yo de repente sí me tardo, aunque la idea la tenga muy bien, plasmarlo en código, pues todavía no soy muy experimentado, entonces sí puede ser súper tardado, ¿no? Y como ya lo habíamos hecho, con los cambios que nos pidió, sí tienes que pensarle, pero ya sabes más o menos por dónde va la cosa y creo que eso fue un muy buen formato. Claro, esa era un poco la idea, como que no les tocara como ocurrirse desde cero la cosa en la mitad del examen. Em, ok, bueno, va a pensar a ver entonces a ver qué se me ocurre para el último examen. Y la clase en sí, lo de las los de las series reales es una buena idea, voy a tratar de incorporarlo más. Em, yo tenía como esa gran idea al principio del semestre, pero bueno, como todas las cosas nunca pasan exactamente como uno quiere. Y la clase en sí, o sea, ¿sí les parece que está como engaging o qué podría hacer como para que sea mejor también para ustedes, ¿no? La A verdad mí me está gusta súper bien. mucho. Ay, perdón. No, vas. No, que está súper bien como la has manejado. Yo creo, o sea, el hecho de que podamos acceder a al código bueno, al código de tanto el látex para hacer nuestros propios apuntes o el DR, que las clases estén grabadas, o sea, sí facilita mucho el poder repasar, pero no pensando en, ay, ¿qué fue lo que dijo? Si no lo ves en vivo.
y sí está súper interesante. Bueno, en mi caso y creo que en el de todos es la primera vez que veo algo de causalidad y sí se me ha hecho muy, muy padre. Ok, bueno, está bien. O sea, pero también se reciben sugerencias de qué cambiar. Por decir, yo, o sea, en la clase, o sea, a mí me ha pasado que muchas veces en clase se me hacen muy lógicas las cosas y lo entiendo todo. Y por decir, para hacer el taller del examen, o sea, sentía que estaba en ceros, ¿no? Y tuve como que ver otra vez las clases y siento que tal vez si nos detuviéramos un poquito más como en las simulaciones del código en R, porque, o sea, siento que en clase como cuando tú lo explicas es muy, sí, muy lógico, o sea, como que entiendo el código bien, pero ya al momento de hacerlo yo por mi cuenta y así como que sí me voy trabando y como que, o sea, me cuesta más trabajo entender como cada función del código para qué es y así. Entonces, tal vez si pudiéramos como detallar un poquito más cuando estamos viendo el código en clase, Sí, porque, sí se bueno, puede. a mí me ayudaría un poco. Seguro, seguro se puede. Prof, yo también siento que algo peligroso, o sea, me pasaba en las clases cuando estábamos presenciales en el ITAM que cuando los profes ponían slides, como que veían la slide y se iban como más rápido que cuando estaban apuntando en el pizarrón. O sea, sí es más como eficiente, bueno, es muchísimo, ajá, es más eficiente, pero también como es más rápido, a veces yo me pierdo un poco. Ujú. Ok. No, eso está bien, sí, eso pasa, eso sin duda alguna pasa. Como que la idea de las slides, un poco que a ustedes les quede después pues ahí les quedan las slides para usarlas después. Pero claro, no, obviamente el riesgo es que una vez pasa muy rápido. Trato por eso a veces como usar la tableta y es como que eso me trata de detener a mí mismo un poco, pero no siempre funciona. Sí, justo complementando a mi compañero, cuando usted va escribiendo igual en la tableta y así, a mí me da como súper tiempo de ir escribiendo las ideas que va mencionando y las cosas importantes en mis notas. Y cuando solo hace comentarios de las slides, es como chin, o sea, o copio medio la información o medio copio lo que está diciendo y es una de las cosas donde me he llegado a perder a veces en clase, pero todo muy bien, profe. Ok, no, está bien, está bien. Bueno, más ideas, comentarios sobre la clase, el examen, los talleres, el parcial. Yo, prof, también creo que espaciar un poco los talleres y los exámenes sería una buena idea, porque sí me costó un poco de trabajo hilar, más bien organizarme el tiempo entre el taller y el examen. Y Ujú. como tengo también otros cursos, pues sí, o sea, me absorbe muchísimo tiempo. Claro, claro, está bien. Sí, es más, ahorita tenía pensado mandarles el taller 3 para que no quedara tan pegado al examen. Mm. Bueno, súper. Bueno, pues gracias, es buen el feedback. Esto todavía estamos todos aprendiendo cómo dictar una clase online. No, hombre, profe, gracias a usted por preguntar. Por lo menos en mi caso, es el primer profesor que se detiene a preguntarme del curso, de que cómo lo sentimos y pues muchas gracias por tomarse el tiempo. No, con gusto. Los demás, si ustedes les dicen, tampoco se van a poner bravos, estoy seguro. O espero, no sé. Bueno, entonces, pues sigamos donde nos quedamos la clase pasada. Entonces, nos hemos quedado básicamente en esto que es cuando tenemos los datos panel, ¿no? Que es varias observaciones de un mismo individuo en el tiempo, y incluimos los efectos fijos del individuo, entonces no podemos tener variables que no varíen en el tiempo para una misma persona. Y la razón por la que no se puede tener eso es porque esas variables serían perfectamente colineales con los efectos fijos. Por ejemplo, si una variable que no varía en el tiempo es el género eh, o la raza, esa, digamos, no sé, hablemos de género femenino, entonces una dummy que vale 1 si es mujer. Y entonces el efecto fijo de la persona, que básicamente es una dummy que vale 1 para esa persona,
pues va siempre a ser perfectamente colineal con esa dummy. Y no importa si es una dummy o, digamos, el año de nacimiento, porque pues simplemente yo multiplico esa dummy por el año de nacimiento y se vuelve perfectamente colineal con el año de nacimiento. Entonces esas variables no se pueden incluir. Y lo que, digamos, el trade-off acá es un poco, es como el efecto fijo va a absorber todo lo que no cambie de una persona que es constante en el tiempo, entonces como que va a incluir todo el efecto de esas variables. Pero entonces no puedo controlar o sea, controlo por ellas, digamos, indirectamente, pero no directamente. Listo. Entonces, cuando uno hace datos panel, algo que no va a hacer es clusterar los errores estándar. Entonces recuerden que eso pasa cuando uno cree que las observaciones dentro de un mismo grupo están correlacionadas. Entonces, pues en los datos panel hay muchas razones por las cuales uno quisiera clusterear. Digamos, recuerden que uno tiene varias observaciones del mismo individuo en el tiempo. Entonces uno podría pensar que los errores se pueden correlacionar al menos en dos dimensiones. Una es, los errores de un mismo individuo probablemente están correlacionados entre sí. Digamos, si yo, de nuevo, pensamos en el modelo típico de, acá tengo el salario, en el momento IT, y pues tengo el efecto fijo, más el nivel de escolaridad de la persona, más un error, ¿no? Y entonces, lo que uno podría pensar es que estos errores para una misma persona, para un mismo I, están correlacionados entre sí. ¿Por qué? Porque, digamos, el error puede incluir la habilidad o el ingreso de los padres o algo por el estilo, que va a hacer que el ingreso, el salario, sea diferente, pero entonces como un choque que es común a toda la persona. Es como la misma idea de lo que hablábamos antes de los choques comunes. Entonces acá el choque común sería para la persona. Aparte de eso, uno podría pensar que los errores pueden estar correlacionados a través de los individuos, pero en un mismo momento del tiempo. Entonces, por ejemplo, si tengo este salario, ¿no? Toda esta cosa acá, y digamos, uno de los datos que tengo acá es 2020, o sea, son datos que incluyen el año 2020. ¿Ustedes cómo podrían pensar que eso afectaría el salario de la persona? Pues negativamente, ¿no? Claro, básicamente esta es como la recesión más grande que ha visto la humanidad nunca. Entonces uno podría pensar que hay como un choque común, hay como pues digamos el EIT uno lo podría pensar como un choque que es realmente aleatorio más un choque en el tiempo, donde ese tiempo podría ser 2020. Y entonces todas las observaciones de los individuos van a tener como un choque en común, que es un choque que va para 2020. Entonces uno podría pensar, siendo así las cosas, de pronto uno tendría que clusterear los errores, pero no a nivel a nivel del año. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Entonces, en general, la lógica sigue siendo un poco la misma que habíamos hablado cuando hablamos de a qué nivel clusterear y tiene que ver con qué nivel se asigna el tratamiento que estamos estudiando. Entonces, si los tratamientos están asignados aleatoriamente dentro de una misma estrata, o sea, pensemos como dentro del individuo o dentro del tiempo, entonces no tengo que clusterear. Si los tratamientos están asignados al nivel de una estrata, que puede ser o la persona o el año o algo por el estilo, entonces tengo que clusterear al nivel que se fue asignado el tratamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escolaridad, si este nivel de escolaridad está asignado aleatoriamente, o sea, aleatoriamente dentro de la persona, entonces no tengo que clusterear. Si está asignado aleatoriamente a través de los años, no tengo que clusterear. Pero si está asignado, que es lo que suele pasar, como a nivel persona, o sea, durante las bases de datos, digamos, de la NOE, el nivel de escolaridad no varía para la persona. La persona estudia hasta los 20 y pucho años y ya después de eso no estudia más. Es su nivel de escolaridad. Entonces, como este S está asignado a nivel de la persona, tendría que clusterear al nivel de la persona. Si tuviera un tratamiento que no variara por I, sino solamente variara en el tiempo, o sea, no sé, es algo que es un choque común que estoy tratando de estudiar, por ejemplo, cuál es el efecto de la inflación en el salario, por decir algo, y la inflación pues la misma para todo el mundo en el año. Como el tratamiento que estoy estudiando se asigna a nivel año, o sea, en el tiempo, entonces clustereo a nivel tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es
recuerden que, y esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, la manera de clusteriar en R más sencilla es esta. Es con el paquete LFE, que tiene una función que es EFELM, que quiere decir Fixed Effects Linear Model. Básicamente le permite a uno hacer los errores cluster más sencillos. Debo confesar que hay una cosa en la que le gana Stat a R, y es en hacer esto más sencillo, pero R en el resto es mejor, entonces vamos a sobrevivir. Listo. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir cuándo sí se clusterea y cuándo no? O sea, básicamente, si el tratamiento que estamos estudiando, que puede variar mucho qué quiere decir ese tratamiento, pero si el tratamiento está asignado como en grupos, clusteriamos. Entonces hay como, en datos panel hay dos maneras naturales, digamos, de que el tratamiento, o tres, de que el tratamiento puede estar asignado. Una es, puede estar asignado al nivel de la persona. Entonces, en ese caso, quiero clusteriar a nivel de la persona. Entonces, básicamente, por ejemplo, si yo quiero estudiar el efecto del género, el género está asignado a nivel de la persona. O sea, yo, digamos, las observaciones de la persona que veo a través del tiempo, pues siempre van a tener el mismo género. Entonces, en ese caso, tengo que clusteriar a nivel de la persona. Si el tratamiento es asignado a nivel del tiempo, entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar el efecto de, no sé, el desempleo en la felicidad y el desempleo, o no, el desempleo podría ser una variable individual. El efecto de, no sé, cuál es el partido que está gobernando el país en la felicidad. Entonces, ese partido está asignado a nivel del tiempo, ¿o no? Porque es como en 2020 todo el mundo recibe el mismo partido, en 2021 también, en 2022 también, y bueno, no sé cuándo son las elecciones en México, pero por allá en el 2024 cambia otra vez. Y para todo el mundo es el mismo partido todos los años y después cambia otra vez y así. Entonces ahí el tratamiento está asignado como a nivel del año, como el tiempo. Entonces ahí clustereamos a nivel del tiempo. Y si el tratamiento es asignado, digamos, aleatoriamente, grupos naturales que tiene el panel, o sea, dentro de la persona y dentro del tiempo, entonces no toca clusterear. Entonces un ejemplo de eso podría ser, si queremos estudiar el efecto de... a ver, ¿qué podría ser un buen ejemplo acá? El efecto de las horas de dormir en la productividad. Entonces, digamos, para una misma persona, esas horas de dormir están asignadas a nivel de la persona, suponemos que las podemos aleatorizar, y a nivel del tiempo. O sea, cada día, cada persona duerme un nivel de horas diferente. Entonces ahí no tocaría clusterear los errores. Perfecto, gracias. Listo. Listo. Entonces ahora, una cosa para tener en cuenta, que es un error que a veces pasa, es, nosotros normalmente en todo lo que hemos hablado acá, lo que nos importa es beta, que era el efecto causal de las X o del tratamiento, lo que sea que estemos estudiando, pero uno se podría imaginar que los efectos fijos son interesantes por sí mismos. Por ejemplo, si yo tuviera acá, ¿no? Esto fuera planea, los puntajes de las pruebas planea, IT, y pues digamos tengo acá como efectos fijos del estudiante, efectos fijos del tiempo o algo así, y tengo, o no, básicamente efectos fijos de la escuela, más bien, y acá tengo un poco de características de las personas, ¿no? De los estudiantes. Y tengo el error. Entonces digamos que mis datos son así. Entonces yo tengo muchos estudiantes dentro de una misma escuela, ¿no? Y tengo como un panel, lo observo a través del tiempo. Y el panel, digamos que es a nivel escuela, incluso puede ser. Entonces, esto puede ser ST. Y entonces yo tengo un beta, que son las características de los estudiantes, y digamos que uno podría pensar, el objeto de interés del estudio es estimar cuál es el efecto causal de las X, no sé, el género, la edad, lo que sea, la raza, en los puntajes de las pruebas planeadas. Y yo tengo unos efectos fijos de la escuela. Esos efectos fijos de la escuela que me están capturando intuitivamente. Pues no puede ser como las características que comparten todas las personas dentro de esa escuela. Pero más o menos porque ya controlé por todos los observables de la persona, ¿no? De los estudiantes. La calidad de la escuela, ¿no? Claro, esto es exacto. Vendría siendo algo así como la calidad de la escuela porque es
condicional a todos los observables de la persona, de los estudiantes, ¿cuánto más te tengo que sumar en los puntajes de las pruebas planea porque estás en una escuela, pues en la escuela S, básicamente? Entonces, entre más alto sea alfa, como que mejor es la escuela, y entre más bajito sea alfa, peor es la escuela, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí, ok. Sí, es como cuánto le suma la escuela por ser la escuela, o sea, más allá de las características observables de los estudiantes, porque las observables son estas X, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues las alfas podrían ser interesantes, porque uno podría imaginarse, bueno, calculo las alfas, y básicamente si ustedes fueran los papás, ¿a qué colegio meterían a sus hijos? A que tenga el alfa mayor. Exacto. Que no necesariamente es el que tiene los puntajes más altos de Planea, ¿o no? No. Porque, digamos, puede que la escuela que tenga los puntajes más altos de Planea los tenga altos, pero no por este alfa, sino por estos X. Porque tienen básicamente los entre comillas, mejores estudiantes. O sea, los estudiantes de familias más ricas, con IQ más alto, o lo que sea. Pero la escuela en sí de pronto no tiene valor agregado sobre las características de los estudiantes. ¿Tiene sentido eso? O sea, entonces nada más es como el promedio. Es como el promedio después de quitar todas las características observadas de los estudiantes. Como después de limpiar los datos de eso, digamos, entre comillas. Puede ser también como la ubicación, ¿no? ¿Cómo? Podría ser también como la ubicación de la escuela. Claro, o sea, esto es suponiendo que ya pude como limpiar lo que más pude limpiar, pero pues nunca va a poder limpiar del todo los observables de los estudiantes. La ubicación de la escuela va a tener un efecto importante en qué estudiantes atrae. Pero suponiendo que, digamos, ya pude limpiar o sea, las características de su cuerpo estudiantil, pues lo que me queda es cuánto le suma la escuela, después de tener en cuenta las características del cuerpo estudiantil, a la persona, ¿o no? Ok. Pues sí. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es básicamente, este es el alfa S. Entonces, uno podría pensar, esto es interesante porque pues, le podría, por ejemplo, ayudar a los padres a elegir a qué escuela meter a sus hijos, porque uno quisiera meter a la escuela a la que tiene el alfa S más grande, digamos. Ahora, el problema es que estas dummies, si piensan por un segundo cómo las estimamos, es básicamente, recuerden que lo que cómo hacíamos para estimar estos alfas o estos efectos fijos, es básicamente el promedio de las observaciones para una misma o sea, en este caso para una misma escuela o no, después de tener en cuenta las X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, digamos, yo podría pensar en cómo estimar esos alfas, como que yo tengo una regresión de YST en beta XST, estimo los Y gorritos, ¿no? Después de esto, y también tengo una de los alfas en beta, no, ya básicamente tengo eso, y después hago una regresión de los YSTs gorritos en los alfas. Y otro error acá. Sí, que eso es lo que podemos hacer por el teorema de la descomposición de OLS, que es que yo la puedo hacer en 2 pasos, ¿o no? Yo puedo hacer la regresión en 2 pasos. Pero entonces el caso es que este alfa S, estas dummies de acá, van a ser básicamente un promedio de los YS gorritos para las personas que están en esa escuela, ¿o no? Sí. Vamos sobre el tamaño de ese. Entonces, por la ley de los grandes números, para que esto sea un estimador consistente, ¿qué necesito que pase? Que su varianza tienda a cero, ¿no? Sí, no, pero recuerden que lo que dice la ley de los grandes números, dice básicamente el promedio converge al valor verdadero siempre y cuando el número sea grande, ¿o no? Ah, sí. Entonces, en este caso, para que esto converja al valor verdadero de alfa, ¿qué necesito que sea grande? La S. Exacto. Entonces, es consistente si este número es grande, ¿no? O básicamente tiende a infinito. Y esto acá es básicamente el número de estudiantes en este ejemplo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo?
Y entonces, pensémoslo en los datos de la prueba planea. Entonces, digamos que yo les pusiera a hacer esto, ¿no? Les digo básicamente hagan esta regresión y calculen los efectos fijos de la escuela. Intuitivamente esos efectos fijos serían, o sea, estarían bien, serían consistentes. O sea, yo puedo usar la ley de los grandes números para decir que es un buen estimador. Pues no mucho, ¿no? O sea, por cada alumno, por cada escuela va a haber pocos alumnos. Claro, máximo 30 o 40 o no, más o menos. Bueno, pero tengo unas escuelas más grandes. Pero digamos que la escuela promedio tiene más o menos 30 40 estudiantes en cada cohorte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y entonces eso mismo pasa, o sea, esto mismo pasa en general en los datos panel, porque los datos panel suelen tener una dimensión grande y una dimensión pequeña. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando uno tiene, bueno, acá está, cuando uno tiene estos datos panel, normalmente uno tiene muchos Ns, o sea, muchas observaciones de individuos, pero tiene poco tiempo, tiene un T pequeño. Entonces, intuitivamente, los alfa i's en el modelo típico de los datos panel, pues este alfa i gorrito está estimado como el promedio para la persona i o no. Y entonces, este promedio va a ser consistente siempre y cuando tenga muchas observaciones de la misma persona. Pero ¿cuántas observaciones tengo de la misma persona? Pues la cantidad de periodos del tiempo que tengo en el panel o no. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si T es pequeño, pues no puedo estimar esos efectos fijos. O en el caso de las escuelas, si el número de estudiantes por escuela es pequeño, pues estos estimadores son malos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, eso concluye el repaso así como express, o bueno, no es un repaso. Lo que vamos a cubrir de datos panel, básicamente. Esta es una literatura gigante, o sea, la mayoría, yo básicamente cuando vi esta clase, cuando estaba en la licenciatura, la clase que estamos viendo hoy día se enfocaba en datos panel. Eso era como lo último que se había inventado en ese momento. Pero ya eso no importa. Entonces, si ustedes en algún momento van a usar muchos datos panel, obviamente, pues vayan y revisen los libros un poco más, porque hay muchas cosas que no vamos a cubrir. No vamos a cubrir efectos aleatorios, que es lo opuesto a efectos fijos, básicamente. O pues es, no es opuesto, pero obviamente es diferente, el nombre lo dice. No vamos a cubrir primeras diferencias, no vamos a cubrir Arellano y Bond, que son unas cosas que se hacían antes. Básicamente hay un poco de cosas que se hacían antes que hoy día, sinceramente, nadie usa, porque tampoco es que haya tantos datos panel en el mundo. Entonces, si ustedes después van a usar muchos datos panel, obviamente aprendan de esto. ¿Quién sí usa muchos datos panel en el futuro? La gente que hace finanzas. ¿Por qué? Porque pues ustedes pueden imaginar, por ejemplo, una base de datos de finanzas puede ser cuál es el precio de una acción, por ejemplo, la de Carnival, que es el ticker, CCO, y básicamente pues hay mucho, yo tengo cuál es el precio de esa acción en muchos momentos del tiempo, ¿no? Y como tengo esa, pues tengo otra que puede ser el SP500 y tengo otra que puede ser, no sé, pues lo que sea. Y entonces, básicamente tengo mucho T, un T muy amplio, y pues también tengo muchas acciones, entonces tengo un N muy amplio. Entonces la gente que hace finanzas sí suele usar datos panel un poco más, pero bueno, eso antes como para que sepan. Pero esto es básicamente como lo básico que necesitamos saber para poder pasar al siguiente tema, que es diferencias en diferencias, que es realmente como el grueso de lo que quiero cubrir con este tema de datos, digamos, que varían en el tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver, o sea, en lo que queda del curso, vamos a ver 3 diseños, básicamente, que son los 3 diseños más populares para encontrar efectos causales cuando no tenemos un experimento. ¿Listo? Entonces, el primero de esos diseños, digamos de investigación o como lo quieran llamar, es diferencias en diferencias. ¿Listo? El segundo que vamos a ver es variables instrumentales, que tal vez vieron ustedes algo en econometría 1, no estoy seguro. ¿Sí? ¿Les suena? Muy No, poquito, profe. prof. Ok, no importa. Vamos a cubrirlos de cero, entonces no importa, aunque era una pregunta. Y después vamos a ver regresiones discontinuas. Entonces, esos son como los 3 temas que quedan, y cada uno son como los grandes diseños
que la gente usa para hacer efectos causales. Y digamos, si ustedes van a hacer una tesis de microeconometría, que es básicamente lo que estamos viendo en este curso, o sea, una tesis de como microaplicada, tratando de encontrar los efectos de algo en algo, probablemente van a utilizar alguno de estos 3 diseños que vamos a ver. Al menos de que hagan un experimento. Pero pues, bueno, no sé si lo van a poder hacer para la tesis. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos. Entonces, básicamente, Profesor, ¿puedes subir esta presentación? sí. Si quieres, se las mando por el chat mientras, si alguien la quiere tener ahí abierta, y ahorita la subo. ¿Listo? Gracias. A ver, pero acá está el chat. Ya, un segundo. Segundo, estoy tratando de mandar esto por el chat. Ahí mandé, creo que ahí les debe estar llegando el PDF de esta clase. Listo, entonces, si ustedes recuerdan, esto lo habíamos discutido hace como un mes. Hay 2 cosas que no funcionan. Una es comparar, digamos, el antes y el después de un tratamiento para el mismo individuo. Y la otra era comparar personas tratadas y personas no tratadas para cosas que no son asignadas aleatoriamente. ¿Por qué el antes y el después no funcionaba? Básicamente porque puede que... esta cosa no se mandó, un segundo. Si no la mando por correo. Creo que mejor la mando por correo. ¿No están archivos? Creo que está para... ¿Cómo? A mí me salió en archivos. Ah, sí, ok. Entonces de pronto sí llegó. ¿En el chat? Sí, pero en la parte de archivos. Ahí dice el lector 10. No sé qué es. A ver. Es que a veces Teams solito cuando subes material, aunque sea el chat, lo carga la parte de archivos. Ah, ok. Bueno, a ver. Sí, yo ya lo vi también. Ok. O sea, mejor dicho, según ustedes ya llegó. Sin duda alguna. La voy a mandar por correo rápidamente, por si acaso. Listo. Entonces, lo que ya hemos visto es que lo que no funciona es hacer comparaciones antes y después. ¿Por qué no? Básicamente porque puede que la gente mejore o empeore porque pues, a medida que pasa el tiempo toda la población cambia y no tiene nada que ver con el programa. Entonces, comparar antes y después nos puede dar dando una relación que es como cómo cambian las cosas en el tiempo y no la relación de cómo cambian las cosas gracias al programa. Y comparar tratados con no tratados tampoco funcionaba, pero es básicamente porque hay sesgo de selección. O sea, puede que la gente se esté o autoseleccionando o puede que la hayan seleccionado el programa y entonces no sabemos cómo se compara, pues digamos, una persona aleatoria si yo le doy el programa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Lo que habíamos visto antes. Listo. Entonces aquí la idea un poco es básicamente coger estos 2 sesgos, o sea, el sesgo de el tiempo, básicamente las cosas cambian en el tiempo, y coger el sesgo de selección y tratar de ver si los podemos como cancelar en cierta medida. Entonces, básicamente lo que hace la diferencia en diferencia es que combina la comparación que está sesgada entre el antes y el después. O sea, es una comparación sesgada entre antes y después. Está sesgada porque hay un cambio en el tiempo. Y la comparación sesgada entre los tratados y los no tratados pues también está sesgada. Y combinando esas 2, va a tratar de cancelar los sesgos, ambos sesgos de selección. ¿Listo? Entonces, la idea es muy básica, como dice el nombre, diferencia en diferencia, es vamos a tomar la diferencia de los tratados antes y después del tratamiento. Y entonces esta diferencia intuitivamente nos debería dar el efecto del tratamiento más el cambio en el tiempo, ¿o no? Sí. Y a eso le vamos a restar la diferencia de los controles antes y después. Entonces, esta diferencia de los controles, digamos, intuitivamente lo que debería tener es el cambio en el tiempo solamente, ¿o no? Sí. Entonces, cuando hacemos la diferencia entre estas 2 cosas, como la primera era el tratamiento más el cambio en el tiempo y la segunda era el cambio en el tiempo, pues se cancela el cambio en el tiempo y nos da el efecto del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo o no?
¿Puedes repetir la intuición, por favor? Sí, o sea, esto de acá básicamente, yo voy a pensar, es como delta, que es el efecto del tratamiento, más el cambio en el tiempo. Porque estoy con la gente que fue tratada antes y después del tratamiento. Entonces, eso puede estar combinando dos cosas, que es básicamente, pues, si el tratamiento tuvo un efecto, eso, más, pues, que cuando comparamos las cosas en el tiempo, hay como una evolución natural, que es lo que yo voy a llamar cambio en el tiempo. Es como el cambio en el tiempo natural de las cosas. Y cuando cojo el grupo de control, suponiendo que ese grupo, digamos, es un buen grupo de control, que ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, pues, y yo los comparo, su antes y su después, eso me da básicamente el cambio en el tiempo. O sea, la evolución natural de las cosas cuando no hay control, cuando no hay tratamiento. Y cuando hago la diferencia entre esas dos cosas, pues básicamente lo que va a pasar es que este cambio en el tiempo se va a cancelar con este y me va a quedar solamente delta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero mucho más Sí. claro. Listo. Ahorita vamos a ver esto de muchas maneras diferentes, entonces no se preocupen. Entonces, esto es básicamente lo que está diciendo acá en palabras. Entonces, básicamente tengo, ¿no?, esta diferencia. Intuitivamente, esta primera es el efecto del tratamiento más el cambio en el tiempo. Y la segunda es el cambio en el tiempo. Y pues cuando hago la diferencia de esas, me queda el efecto del tratamiento. Ahora vamos a ver esto más formalmente. Entonces, yo podría ver esto también de una manera diferente. Yo había, hasta el momento lo que había dicho es, va a comparar la diferencia de los tratados con los no tratados, disculpen, la de los tratados antes y después, con la de los controles antes y después. Esa es la misma ecuación que teníamos antes. Pero yo esta ecuación la podría reorganizar un poco. ¿Cómo? Ahora lo que voy a hacer es que voy a mirar los tratados con los controles después. Entonces, si se dan cuenta acá, el post es el mismo, pero lo que estoy haciendo es mirar después tratamiento con controles. ¿Listo? Y a eso le voy a restar la diferencia antes del tratamiento de los que eventualmente van a ser tratados con los controles. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Lo único que hice fue reorganizar los términos. Pero lo del lado izquierdo es lo que estuvimos haciendo hasta ahorita, ¿no? No, lo que estuvimos haciendo hasta ahorita es lo de arriba. No, hasta ahorita me refiero antes de empezar a ver panel. O sea, que solo observamos post, digamos. Ah, sí, ajá, completamente de acuerdo. Sí, básicamente solamente observábamos el post. Ya entendí. Ajá, exactamente. Entonces, como creo que tú ya lo viste para dónde va esto, esto que es básicamente lo que estábamos haciendo hasta ahorita, digamos antes de tener datos panel, es básicamente, y es lo que ya hemos visto, es el efecto del tratamiento más el sesgo de selección, ¿o no? Porque básicamente yo cojo y comparo después del tratamiento a los tratados con los no tratados. Y si ustedes recuerdan esas ecuaciones que habíamos hecho antes como de resultados potenciales, eso nos daba que era el efecto del tratamiento más el sesgo de selección. ¿O no? Sí. Sí, bro. Listo. Entonces ahora intuitivamente piensen, ¿qué pasa si yo comparo a la gente, los que eventualmente van a ser tratados, con los que eventualmente se van a quedar como controles antes del tratamiento? Esa diferencia entre esas personas, o sea, esta segunda diferencia acá, me debería dar el sesgo de selección, porque me debería decir cómo son diferentes los que se trataron con los que no se trataron. Porque es antes del tratamiento. Y entonces cuando hago la diferencia entre estas dos cosas, pues otra vez me da el efecto del tratamiento. Entonces, esa es la intuición que les decía antes, tenemos dos diferencias, o sea, tenemos dos cosas que podemos hacer. Podemos hacer la comparación pre y post, que sabemos que está sesgada, y podemos hacer la comparación control con tratamiento, que sabemos que está sesgada. Pero combinando esas dos cosas, y básicamente haciendo la diferencia entre esas diferencias, cancelo los sesgos y me quedo con el efecto de tratamiento. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, en el caso más sencillo de cuando uno hace diferencias y diferencias, básicamente tengo dos grupos y dos momentos del tiempo. O sea, como lo que hemos visto ahorita. Tengo el pre, o sea, tengo una observación antes de que la gente fuera tratada. Tengo un post, la observación después de que la gente es tratada.
tengo una gente que sí va a ser tratada en el post y tengo una gente que se va a quedar como control todo el tiempo. Entonces esto me genera 4 celdas, que son los 4 números de los que hemos estado hablando ahorita. Y la única celda que es tratada acá es esta. Este es el único grupo, digamos, o la única Y que es tratada o no. Porque la Y de los tratados, pero en el periodo antes, es básicamente todavía no ha sido tratado. Es gente que está en el grupo de tratamiento, pero es antes de que el tratamiento los afecte o no. Sí. Sí. O sea, es el único que ya tiene el efecto del tratamiento, ¿no? Exacto, es el único Y que ya tiene, tal vez una mejor manera de ponerlo, que ya tiene, sí, el efecto del tratamiento. O que tiene, sino ya, que tiene el efecto del tratamiento. Exactamente. Listo. Entonces, para ver esto formalmente con resultados potenciales, pensemos como siempre que tengo un delta que me va a anotar cuál es el impacto del programa. Entonces, ese impacto del programa, básicamente, a ver, estamos todos de acuerdo, debería ser la diferencia entre el Y potencial 1 y el Y potencial 0. ¿Listo? Y esto de acá lo voy a hacer para los que son tratados, o sea, para t igual a 1. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que este no es el impacto promedio del programa, sino es el qué. O sea, esto no es el AT, es el qué. Es el ATT. Exactamente, porque es el efecto en los tratados. ¿Listo? Y esto va a ser importante porque diferencias en diferencias siempre, siempre va a identificar el efecto en los tratados. No hay manera de llegar al AT con diferencias, pero bueno, vamos a suponer que es un objeto que nos interesa. ¿Listo? Y otra cosa es que noten que esto yo lo puse para un momento t, pero acá el delta no depende de t o de tau. Entonces, lo que estoy suponiendo implícitamente es que ese delta no varía en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y aparte de eso, este delta tampoco varía por persona. Entonces, básicamente estoy suponiendo que el efecto de tratamiento en los tratados es constante a través de las personas y es constante en el tiempo. ¿Listo? Listo. Entonces, los supuestos para poder identificar este efecto que acabamos de definir arriba, el efecto en los tratados, el ATT, básicamente se reduce a esta ecuación matemática, que dice, si no hay programa, entonces, ¿de qué depende Y? O sea, ¿de qué depende el resultado de los individuos? Depende solamente del momento del tiempo y de su identidad. O sea, ¿cuál es el valor esperado de su resultado? Cuando no es tratado y en un momento dado va a depender de quién es él, que es este gamma, y de qué momento del tiempo estamos hablando, que es delta. Entonces esta ecuación que parece muy sencilla, en realidad tiene dos supuestos, o la manera de escribir eso son dos supuestos bien, bien grandes. El primero es que todo el sesgo de selección está relacionado con características fijas de los individuos. O sea, si la gente decide tratarse o no, está únicamente relacionado con sus efectos fijos de la persona, pensémoslo así. Que si recuerdan, es el mismo supuesto que uno necesita cuando tiene datos panel para poder identificar el beta o para poder identificar el efecto causal cuando tenemos solamente efectos fijos, ¿o no? Y era básicamente que todo el sesgo de selección o todo el sesgo que podría estar viniendo por el error está viniendo a través de los efectos fijos de la persona. ¿Listo?
¿Podrá repetir, prof? Sí, entonces, básicamente, este primer supuesto que tiene que ver con la primera parte, que es este delta, esta parte de acá, lo que dice es que el sesgo de selección, o más bien, cómo la gente decide seleccionarse al programa o no, o cómo pues un gobierno o el que sea decide seleccionarlos al programa o no, depende únicamente de características que no varían en el tiempo para los individuos. Entonces la clave es, ¿quién está en el grupo de tratamiento? En el grupo de tratamiento. Y cómo se seleccionan, básicamente, quién está en el grupo de tratamiento, depende de características que no varían en el tiempo. No sé si estoy entendiendo bien, pero, por ejemplo, la edad en este caso, o sea, que es algo inherente que sí va a variar, ¿no podría tomarse? No, sí, ese es la edad es una cosa curiosa, porque siempre puede pensar en la edad como el año de nacimiento. Y el año de nacimiento es algo que no varía en el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Ok. Entonces, pero es una gran pregunta. Porque la edad, digamos, como varía en el tiempo, es de una manera muy predecible. Entonces, ahí sí también se podría, digamos. Pero la manera porque eso como de que sea predecible es como difícil de entender, es pensar, la edad en realidad es lo mismo que el año de nacimiento. Y el año de nacimiento no varía con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Entonces, por ejemplo, esto podría ser como, digamos, si nosotros vamos a hacer un estudio de cuál es el efecto de, a ver, empecemos algo acá, como de cuál es el efecto de, a ver, pienso como en un ejemplo que esté, bueno, sí, bueno, ahorita vamos a ver uno así. Si nosotros vamos a ver cuál es el efecto del seguro popular en la informalidad. Y eso es algo que alguien ya estudió y ahorita vamos a verlo como ejemplo acá. Entonces, el seguro popular, pues es básicamente un seguro que cubre a las personas informales, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y cuando se lo lanzaron en México, no fue que se lo asignaron a todo el país al mismo tiempo, sino que fue que unos municipios lo recibieron primero que otros municipios. Entonces, lo que está diciendo este supuesto es que los municipios que recibieron el seguro popular fue primero, digamos, fue por características que no varían en el tiempo esos municipios, básicamente por su nivel de pobreza histórico o algo por el estilo. Pero no fue que a medida que, digamos, iba avanzando el tiempo, los municipios que alcanzaban un nivel de desempleo bajo recibían el tratamiento. Porque entonces eso invalidaría este supuesto, porque diría, ¿quién está seleccionándose para el tratamiento? Pues está variando con las características del individuo en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, porque puede que la condición de desempleado cambie. O sea, mejor dicho, vamos de otra manera. Supongamos que soy el gobierno central, ¿sí? Y yo voy a crear un programa y el programa lo que va a hacer es que si la tasa de desempleo de tu estado o del municipio, no importa, alcanza más de 20%, entonces voy y hago un programa para tratar de bajar la tasa de desempleo. ¿Listo? Entonces, yo quisiera estudiar cuál es el efecto de ese programa. Y usted se podría imaginar estudiar esto como con análisis de diferencias y indiferencias, porque yo tengo un panel, ¿listo? Que básicamente me dice si los diferentes municipios están en el programa o no, y hay municipios que, digamos, tienen un periodo pre y un periodo post, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y municipios que nunca son tratados porque nunca alcanzan 20% de desempleo. Sí. Eso no lo podría estudiar con este marco. ¿Por qué? Porque el sesgo de selección sí está cambiando en el tiempo, ¿o no? Porque si tú estás en el programa o no, va a depender de tu tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo varía en el tiempo, ¿o no? Ok. Que sería muy diferente a si yo dijera, voy a asignar el programa basado en la tasa de desempleo histórica de los municipios. Y los que tengan una tasa de desempleo histórica mayor al 10% van a recibir el programa. Eso estaría bien porque aunque los tratados y los no tratados son diferentes,
son diferentes como en un momento fijo del tiempo y ya en adelante, digamos, eso no va a depender si reciben tratamiento o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que dice el supuesto 1. Lo que dice el supuesto 2, básicamente, en palabras, es que la evolución en el tiempo, la evolución, no los niveles, pero la evolución en el tiempo es la misma para los grupos de tratamiento y los grupos de control. Y esto es lo que normalmente se llama el supuesto de tendencias paralelas. Y normalmente cuando ustedes vean papers que utilicen diferencias e inferencias, van a gastar mucho tiempo hablando de cómo defender ese supuesto de tendencias paralelas. ¿Listo? Pero, aunque el supuesto es muy importante, la gente a veces se le suele olvidar el supuesto 1 y el supuesto 1 es tan importante como el supuesto 2. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos supuestos ya más matemáticamente? Pues lo que dice es básicamente, en la ausencia del programa, de nuevo, el resultado del individuo depende de su efecto fijo y del efecto fijo en el tiempo. O sea, depende de quién es él y en qué momento del tiempo estamos hablando. Eso es cuando no hay programa. Entonces, si yo miro cuál es el valor esperado del grupo de control antes del tratamiento, pues eso es básicamente el valor esperado de Y0 cuando T es 0 y T es el periodo antes. Entonces básicamente es delta, o el valor esperado, digamos, de este efecto fijo para los controles, más el valor esperado de estos efectos en el tiempo para los periodos anteriores al tratamiento. Si hago lo mismo, pero en el periodo de después para el grupo de control, ¿sí? Entonces básicamente tengo el valor esperado de los deltas, o sea, básicamente cuál es el efecto fijo promedio de los que están en el grupo de control, más cuál es el efecto del tiempo en los periodos de después. ¿Listo? Si después lo hago para el grupo de tratamiento en el periodo antes, no tengo aquí sigue siendo el valor esperado de Y0 porque eso todavía no han sido rotados. Entonces yo lo que observo realmente es Y0, no Y1. O sea, observo el resultado potencial 0. Y entonces ahí, pues, básicamente lo mismo sería el valor esperado de los gamas, pero ahora cuando t es igual a 1, y el valor esperado de los deltas cuando en el periodo pre, y después tengo el y de los tratados en el periodo post. Y entonces acá observo es el Y1, porque después de que la gente es tratada, o sea, en el periodo post, el grupo de tratamiento, pues es tratado, entonces lo que yo observo no es Y0, sino es Y1, o sea, observo el resultado potencial de haber sido tratado. Y ese resultado potencial, pues básicamente vamos a suponer que es el efecto del tratamiento más el efecto fijo o promedio de los tratados más el efecto del tiempo en el periodo post. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces ya esto sobre las comparaciones que hablábamos antes. Si yo miro, por ejemplo, los tratados en el periodo post con los del grupo de comparación en el periodo post, esto es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Esto básicamente se vuelve. Los tratados en el periodo post era delta más el efecto fijo de los gamas más el efecto fijo de los deltas en el periodo post menos el efecto fijo de los gamas cuando t es igual a 0 porque es el grupo de control más, pues bueno, o sea, es un menos y este menos también está acá, el delta en el periodo post. Entonces, esto tal vez es obvio, pero estos de acá se cancelan porque uno es más y el otro es menos y son la misma cosa. Y lo que me queda es el delta más el efecto fijo de los tratados, o del efecto fijo promedio de los tratados, menos el efecto fijo de los controles. Y esto acá es el sesgo de selección, porque me dice en promedio cómo son diferentes los tratados de los controles. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, prof. Listo. Profe, Ahora, ¿podremos volver un momento a la anterior a esa? ¿sí? ¿Acá? Ajá.
la última esperanza no debería de ser cuando T es post. Ah, sí, claro. Toda la razón. Esta acá, ¿sí o no? Sí, profe. Toda la razón. Gracias. Listo. Y ahora, si yo comparo, digamos, los tratados antes y después del tratamiento, o sea, ¿no? Miro los tratados después comparado con los tratados antes, o sea, es la comparación antes y después. Entonces tengo esto acá, era el primer objeto, que es básicamente cuál es el resultado después para los tratados. Y lo segundo, o esto acá, es básicamente cuál era el resultado para los no tratados. Y entonces lo que obtengo es, ay, esto como que me sobra esta cosa de acá. Sí, esto acá me sobra. Bueno, pero entonces lo que obtengo es que básicamente ahora lo que se va a cancelar es, lo voy a poner como en verde, es este objeto de acá con este objeto de acá. Y entonces tengo el delta más la diferencia de los gamas en el periodo después, menos la diferencia de los gamas en el periodo antes, que es básicamente cómo evoluciona las observaciones en el tiempo, ¿o no? Sí, profe. Listo. Y entonces ahora, igual que antes, puedo hacer este delta de las diferencias en diferencias, pero ya con números formales, no como antes que hablábamos de que era esto abstracto. Y entonces, pues nada, lo que tenemos es cuando hacemos esta primera diferencia de los tratados antes y después, es básicamente la diferencia que tiene el tratamiento más el sesgo en el tiempo. Y cuando hacemos esta diferencia acá, que es la de los controles, antes y después, nos da que era solamente la evolución en el tiempo, ¿o no? Entonces, cuando hacemos la diferencia, pues nos da delta, y lo pueden comprobar ahí. Y yo podría haber hecho la diferencia al revés, y pues básicamente me va a volver a dar delta, pero lo que se cancela es el sesgo de selección. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces hasta el momento recuerden que hemos supuesto que el efecto del tratamiento es homogéneo. En realidad, las diferencias en diferencias no requieren este supuesto, pero cuando este supuesto es verdad, lo que nos devuelve es el efecto promedio en los tratados, el ATT. ¿Listo? Cuando no es verdad, entonces, ¿qué vamos a estimar? Pues va a depender, supongamos por ejemplo que el efecto varía en las unidades y en el tiempo. Entonces, si varía en el tiempo, lo que vamos a obtener va a depender de cuál es la ventana de evolución. Por ejemplo, si suponemos que el tratamiento se vuelve más positivo a medida que va aumentando el tiempo, pues el efecto que vamos a obtener va a depender de cuál es la ventana. Digamos, si lo miramos un año adelante va a ser un número y si lo miramos 3 años adelante va a ser otro número porque va a ser como el promedio a través de los años del impacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Puede repetir eso, profe? Sí, o sea, supongamos que, por ejemplo, va a hacer una gráfica, estas gráficas se van a ver comunes. Digamos que este es el momento en el que el tratamiento pasa. ¿Listo? Este es el tiempo, y digamos que este es, pues, Y. Entonces, un poco lo que hace diferencia en diferencias, a ver si todos estamos de acuerdo, voy a pintar en azul el grupo de control. Entonces, digamos que el grupo de control va así. Y va creciendo en el tiempo. Y supongamos que el grupo de tratamiento va así. Y este digamos que es el tratamiento. Entonces, si se dan cuenta, estos dos grupos arrancan en niveles diferentes, ¿o no? Esto es, digamos que esté igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y profe. esto de acá, básicamente, es el sesgo de selección. O sea, me dice cómo son diferentes los tratados de los controles, ¿o no? En la ausencia del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Listo. sí. Ahora, esto de acá, esta altura de acá,
¿qué podría ser? O sea, ¿cómo más podría yo llamar esto? En el lenguaje lo que hemos visto hasta ahora. El efecto en el tiempo, ¿no? Exactamente. Esto es como el efecto en el tiempo. Entonces, esto es básicamente cuál es la evolución natural de lo que le pasa a los controles cuando pasa el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí ya se ve claro. Si yo comparo, por ejemplo, en este momento, pues no sé, digamos acá. Digamos que este es el post, ¿no? Este es t igual a post, un periodo bien adelante. Si yo comparo a los tratamientos acá con este punto acá, digamos los dos que puse con un circulito más grande, ¿eso qué me está mezclando? El efecto en el Tiempo y tratamiento, ¿no? Exacto, me está mezclando el efecto en el tiempo, que es como que esta línea verde estaba creciendo desde antes con el efecto de tratamiento. Entonces lo que hace un poco diferencia es decir, bueno, vamos a suponer que vas a seguir creciendo al mismo ritmo de antes, como si fueras el control, este es el contrafactual. Y no va a decir que el efecto de tratamiento es toda esta diferencia, que estaría mal, sino que va a decir que el efecto de tratamiento es esta diferencia. Uno también lo podría ver de la otra manera. ¿Por qué no podría yo comparar? Ahora lo voy a hacer con otro color. Bueno, espera un segundo. ¿Por qué no podría yo comparar este punto con este punto de acá? O sea, los que están en rojo. Ahora. Porque estás usando Estás en el el sesgo de mismo tiempo. selección, ¿no? Exacto. Entonces lo que hace diferencias dice, bueno, coja toda esta diferencia de acá y réstele esta diferencia de acá a la izquierda, que es como el sesgo de selección, y pues lo que me queda en realidad es esta altura de acá, ¿o no? Que es el ATT. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Súper. Y entonces ahora, ya no me acuerdo qué está diciendo yo. Ah, bueno, entonces acá en esta gráfica, ¿cómo se ve el tratamiento? Si ustedes lo piensan, es cada vez más grande o no. O sea, la diferencia entre la línea verde y la línea contrafactual es cada vez más grande o no. Sí. Entonces, si yo recojo datos hasta este momento del tiempo, yo lo que voy a estar haciendo es básicamente encontrar un poco el promedio de todas estas alturas o no. Intuitivamente, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Pero si yo en cambio digo, recojo datos no hasta allá, sino hasta acá, entonces voy a estar haciendo el promedio de todas las alturas, pero a la izquierda de esto, ¿o no? Entonces, ¿qué me va a identificar diferencias en diferencias? Va a depender de cuál es la ventana en la cual yo recojo datos, ¿o no? ¿Tiene sentido eso o no? Sí. O sea, si tú eliges un T mayor, digamos, vas a elegir el promedio del donde está lo de ATT, o sea, de a partir del T-post a derecha, o sea, ¿es la suma o solamente lo que queda? No, es la suma. Entonces, básicamente, si tú eliges hasta acá, sería como toda el área que está ahora dibujada en negrito. Ok. ¿Sí? Prof, hay algo que me está haciendo un poco de ruido. ¿Sí? O sea, intuitivamente viéndolo cómo pintó el contrafactual, si yo solo tomo a los tratados en un periodo de tiempo y veo cómo va cambiando la métrica que yo quiero medir, proyecto eso con una regresión y luego ya de verdad mido qué pasó con el después del tratamiento, ¿es algo parecido o no funciona? Más o menos, sí, sí, sí. O sea, No, es lo que parece, ¿no? Pareciera ahí el contrafactual, pues sigues la tendencia que tenía o sea, antes del lo que tú tratamiento. dirías es un poco lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Digamos que este es el periodo de tratamiento, pasa acá, ¿no? Y entonces tengo mi grupo por acá, ¿no? Y tú lo que dirías acá es, bueno, yo lo voy a proyectar o sea, voy a proyectar esto con una regresión lineal. Digamos que Exacto, sale de OLS, ¿no? exacto, justo. Básicamente. Y en realidad lo que terminó pasando es que esto fue así. Entonces tú dirías, el ATT es negativo.
¿Estamos de acuerdo o no? Ajá. Pero entonces, ¿por qué no exactamente lo mismo? Porque supongamos que el grupo de control va acá abajo. ¿Listo? Este es el Y control. también bajó, ¿no? Y, exacto, supongamos que lo que le pasó a él fue que él siguió así. Y entonces Ahí el aquí, ATT. exacto, y entonces el ATT es positivo o no. Y entonces lo que hace, digamos, diferencia en diferencias es que te dice, hay que tener cuidado porque aunque esto es lo que te haría OLS sin nada, aunque eso puede ser una buena idea, pues tú no sabes qué hubiera pasado en la ausencia del tratamiento y un poco el supuesto es, en la ausencia del tratamiento, la tendencia hubiera sido la misma del control. Profe, pero ahí el ATT no sería cero, o sea, no sería Sí, eso ahí solo el el ATT, sesgo de El selección. ATT sería cero en este ejemplo, exactamente, completamente de acuerdo. Sí, Sí, me sí, atoré sí. en lo mismo. Claro, porque este es el sesgo de selección. Sí. Este es el sesgo de selección, ¿no? Entonces el ATT acá sería cero. Completamente de acuerdo. Lo hice mal. Perfecto. Ya, ok. Ya Pero vimos. entonces por eso es que es clave observar también qué pasa con el control después. Claro. ¿Listo? Porque, y de nuevo, Santi, como para que quede súper claro, esto acá, o sea, este ejemplo que hicimos acá, esta diferencia es lo que haría OLS. O sea, mínimos cuadrados ordinarios, sin tener en cuenta que hay como un análisis de diferencia en diferencia. Profe, ya no se cumple el supuesto de tendencias paralelas, ¿no? ¿Por qué no? En este ejemplo, sí. ¿En dónde se ve? Se ve básicamente acá, que si tú miras la diferencia, pues no sé, de, digamos, T0 a este del tratamiento, esta diferencia, o sea, como esta altura de acá, es lo mismo que esta de acá. Ah, ok, ok. Las pinté del mismo color, entonces no es muy claro, pero esta de acá. Esta de acá de verde. ¿Sí? Es como que esto es igual a esto. Ok, gracias. Listo. Segundo va a prender la luz. Este cambio ya no me deja ver nada hasta ahora. Listo. Entonces, pues todo eso está muy bien y eso funciona para un análisis de 2 en 2, pero entonces ahora vamos a meter esta idea, pero en un análisis de regresión. O sea, la idea de las diferencias en diferencias lo vamos como a empaquetar en un mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿por qué hacemos eso? La primera razón y la más lógica es porque entonces podemos calcular errores estándar. Entonces, digamos, en todo lo que yo había hecho antes, pues me daba un delta de diferencia en diferencias, o sea, cuál es el estimador, pero yo no sabía cuál era la incertidumbre alrededor de ese estimador o no. Entonces no podía calcular cuál era el intervalo de confianza, si era significativo o no, etcétera, etcétera. Entonces, cuando meto las cosas en una regresión, la regresión me da un error estándar o no. Entonces, ya, genial. Esa es la primera razón. La segunda es que puedo controlar por más cosas. Entonces, sí creo que los supuestos del modelo se van a cumplir después de controlar por alguna variable, pues entonces controlo por esa variable. Me permite incluir múltiples periodos y múltiples personas. E incluso me permite que el tiempo en el que los grupos son tratados sea diferente para diferentes unidades. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. E incluso me permite estudiar tratamientos con intensidades diferentes. O sea, digamos, si uno cree que hay lugares en los que el tratamiento fue más intenso, ahorita depende del tratamiento, que en otros lugares. ¿Listo? Sí, profe. Profe, Sí. entonces, diferencias en diferencias es como algo parecido a tratar de ver si es como ergódico el tratamiento. Sí, básicamente. Sí, supongo que sí. Nunca lo ha visto con esa palabra, pero sí, de acuerdo. Ok. Sí, tal cual eso. Listo. Entonces, para hacer diferencias en regresiones, lo que hacemos es lo siguiente. Básicamente, tengo unos datos panel, ¿no? Obviamente. Porque necesito observar los análisis y los controles antes y después, entonces por ende hay como un tiempo, ¿no? Y básicamente tengo entonces el resultado, y y t. Tengo una variable que va a valer 1 o 0 si la persona es eventualmente tratada. ¿Listo?
Entonces, esto básicamente me dice si t es igual a 1, si la persona, o pues si i, digamos, porque no tiene que ser una persona, puede ser una firma o algo así, o un municipio, es eventualmente tratado. Y pues 0 si no. Tengo post, que básicamente me indica si la persona, o sea, el periodo después del tratamiento y pre es el de antes, ¿no? Y tengo la interacción entre esas dos cosas. ¿Listo? Entonces, intuitivamente, en este modelo acá de regresión, ¿qué es lo que está identificando todo? Pues delta es el efecto del tratamiento, que es el equivalente al estimador de diferencias en diferencias que habíamos visto antes. Alfa, que es la constante, pues básicamente es cuando apago todas las dummies o no. O sea, es cuando t es igual a 0 y post es igual a 0. Y entonces eso básicamente es como el promedio, o sea, es t es igual a 0 y post es igual a 0, es básicamente el promedio de los controles en el periodo pre o no. Sí. Entonces lo describo como el valor esperado de los gamma y cuando t es igual a 0, lo que hemos visto antes, más delta 1, donde 1, digamos, es el periodo pre, ¿no? Entonces, beta, entonces, ¿cómo obtengo beta? Obtengo beta básicamente cuando post vale 0, pero t tiene que valer 1. Y entonces, beta lo que me da es el sesgo de selección, porque me dice quién se selecciona el tratamiento independientemente del periodo del tiempo. Entonces, la diferencia entre los gamas cuando t es igual a 1 y los gamas cuando, esto debería ser una t, no un d, cuando t es igual a 0. Entonces, beta es como el sesgo de selección. Después tengo esta variable, letra chi, que creo que se llama chi, pero minúscula. Y entonces, eso básicamente es lo que acompaña la dummy de post. Entonces me va a decir cuál es la diferencia para los controles cuando tengo el periodo post a cuando tengo el periodo pre. O sea, básicamente es el cambio en el tiempo o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero, sí. Y por último, pues tengo este delta, que es literalmente el de diferencias en diferencias. Si quieren, ustedes lo pueden comprobar viendo, pues básicamente, delta cómo lo pueden isolar y es básicamente cuando comparan post tratamiento con post de los controles y a eso le restan el post, post tratamiento con el post de los controles y a eso le restan el pre tratamiento con el pre de los controles y eso les va a dar delta en esta regresión de acá. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Intuitivamente para todo el mundo es claro que esta regresión me va a estimar las diferencias en diferencias. ¿O no? Sí, es claro, profe. Listo. Entonces, lo más común es, en vez de hacer esto acá, es hacer lo que se conoce como un modelo de efectos fijos en dos direcciones. Entonces, por eso es que necesitamos ver efectos fijos antes. Entonces, el modelo de efectos fijos de dimensiones lo que hace es lo siguiente. Voy a tener unas dummies de los individuos, voy a tener unas dummies del tiempo, y voy a tener un t y t que básicamente es igual a 1 si i pertenece a lo que antes llamábamos el tratamiento y t pertenece al periodo post. De otra manera vale 0. Entonces básicamente t y t vale 1 si la persona es tratada en ese momento del tiempo. Entonces, ¿cómo este modelo se parece al de arriba? Básicamente lo que hace es, dice, en vez de tener una dummy que me agrupa todos los controles y todo, más bien, o me agrupa todos los tratamientos, porque esta era una dummy que valía t era igual a 1 para todos los tratamientos, voy a tener una dummy para cada persona. Entonces, estas dummies son colineales con las de arriba y absorben más variación, ¿o no?
porque son más flexibles. Sí, profe. Y entonces en vez de tener ahora una dummy post, que me va a tener todos los periodos después y todos los antes, entonces voy a tener unas dummies de tiempo, que básicamente son colineales con la de post, y me absorben más variación, porque me permite como más flexibilidad. Entonces en vez de agrupar todos los periodos post, asumiendo que todos son iguales, pues digo, no, voy a tener una dummy para el año yo no sé qué, para el siguiente año y así. Y después tengo este T y T, que es equivalente como a esta multiplicación de T y post, y esa parte sí no la cambio. Entonces realmente lo que estoy cambiando son como la parte de las dummies, pero lo otro no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, intuitivamente que este es el dibujo que ya había hecho antes, pero pues lo tenía aquí. No pensé que íbamos a llegar a discusión antes. ¿Qué es lo que está dando diferencia en diferencias? Entonces me está dando digamos, tengo un grupo de control, tengo un grupo de tratamiento. Este es el momento en el que se activa el tratamiento. Tengo el sesgo de selección, que está medido por esto. Tengo la evolución en el tiempo, que obviamente está subiendo siempre, ¿no? Pero digamos, si yo comparo este periodo con esto acá es como la evolución en el tiempo. Y digamos, cuando yo hago diferencia en diferencias, lo que hago es decir un poco, bueno, voy a mirar la diferencia entre tratados y controles después. Esto es como diferencia post, ¿no? Voy a hacer la diferencia pre, que es esta de acá. Y cuando hago diferencia post menos diferencia pre, lo que me va a dar es exactamente esto acá, ¿o no? Profe, una pregunta que me surgió ahorita de este dibujo comparado con el que hizo a mano. Sí, En el que hizo a mano no se cumplía el supuesto de que el efecto del tratamiento fuera constante en el tiempo, ¿sí? sí, O no sea, se cumplía. Y no necesitamos que se cumpla. Ah, ¿no? No, recuerden que es lo que les decía. Básicamente, lo que va a estimar diferencias en diferencias es como un promedio, o sea, en este de acá, va a estimar un promedio de todo esto acá, ¿no? Ok. Y acá tengo el otro dibujo. En este de acá, que digamos este sería como el contrafactual, lo que va a estimar diferencias en diferencias es un promedio de todo esto, o sea, de estas alturas, ¿no? Porque es como, ¿cuál es el ATT en cada periodo del tiempo? Y te va a estimar como el promedio de eso. Ok. Si yo quiero ver cómo cambia el efecto del tratamiento, ¿podría restarle ciertas observaciones o eso del tiempo? Más o menos, hay una mejor manera de hacerlo. Uno Ok. casi nunca quiere dropear observaciones, sino que quiere cambiar la regresión para que le permita esa flexibilidad. Sí, claro. Pero sí se puede, ya lo vamos a ver ahorita en un segundo, o pues la próxima clase, no sé. Pero entonces, intuitivamente, esto es lo que hace diferencia en diferencias, ¿no? Cuando yo hago el two-way fixed effects, lo que estoy diciendo un poco en este caso es decir, voy a mirar diferencia de este periodo con este periodo, porque es como el efecto fijo en el tiempo, ¿no? Y lo hago para cada periodo. En vez de hacer como el promedio del post y el promedio del pre, hago como cada periodo le resto la diferencia entre promedio, tratamientos y controles. Y aparte de eso le resto la diferencia promedio entre el control y el tratamiento. Y la diferencia entre esas dos cosas va a ser la diferencia en diferencia. ¿Tiene sentido eso? Pero, o sea, ¿va a ser eso para cada I, para cada T? Exactamente. Mm. Listo. ¿Y, Entonces, y después va a sacar un promedio de eso? O... y después, o sea, pues OLS va a sacar no un promedio, sino que en este de acá, o sea, estas dummies a nosotros no nos van a importar al final, lo que nos importa es este gamma, ¿no? Ese gamma va a ser como un promedio del efecto para las unidades tratadas en los momentos post, ¿no? O sea, en este ejemplo va a ser un promedio de esta área roja y en este va a ser un promedio de esta área roja acá. ¿Sí tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces ahora, a la pregunta que tú estás haciendo, básicamente
yo en vez de tener una dummy que me diga si la persona fue tratada o no, o sea, como si estoy en un periodo post, yo puedo tener una dummy que me diga, bueno, esto va a valer 1 el año después de ser tratado. Voy a tener otra que va a valer 1, 2 años después de ser tratado. Voy a tener una que va a valer 1, 3 años después y así sucesivamente. Entonces, por medio, tener como cuál es el efecto 1 año después, 2 años después, 3 años después y así sucesivamente. Entonces, es como pues no necesariamente lo opuesto, pero es diferente a lo que tú estás proponiendo. Tú lo que proponías era un poco como decir, voy a mirar, como quien dice, voy a cortar la base de datos hasta 1 año después del tratamiento y voy a mirar cuál es el efecto ahí. Después miro hasta 2 años después del tratamiento y miro cuál es el efecto ahí y después 3. Y obviamente, pues haciendo la diferencia entre los diferentes, te va dando como el efecto extra cada año. Entonces, aquí lo que se hace es que en vez de hacer eso, se le da la flexibilidad a la regresión. En vez de tener como una dummy que sea valga 1, siempre después de que eres tratado va a valer, tengo una dummy que vale 1 un año después, otra que vale 1 2 años después, otra que vale 1 3 años después y así sucesivamente. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí, profe. Sí. Y uno también podría hacer diferencias en diferencias cuando el tratamiento tiene como una intensidad. O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahorita es como un tratamiento que se prende y se apaga. O sea, es 1 o 0. Pero uno se podría imaginar que hay tratamientos que tienen intensidades. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera mirar cuál es el efecto de, no sé, una beca en lo que sea, las becas, pues, uno podría estudiar dos cosas. Una beca que literalmente es como 1 o 0, o podría estudiar cuál es el efecto de, como intensivo de la beca, o sea, cuánto dinero te da la beca. Y entonces uno podría hacer el mismo análisis, pero en vez de ponerle una dummy de 1 o 0 beca, uno le pone, pues, la cantidad de dinero que te da la beca. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, muy bien. Voy a dejar hasta aquí y la próxima clase seguimos con el ejemplo básicamente de, vamos a hallar esto como un ejemplo que alguien ya hizo para estudiar el Seguro Popular en México y vamos a ver cómo estudiaron eso. ¿Listo? La próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Listo, Gracias, súper. prof. En fin. Gracias, lo mismo, que les vaya bien el Día de Muertos. Ah, y el martes no hay clase porque es festivo. Pregunta. Sí, el Sí. martes no hay clase. Prof. Listo. Ok. Buen Bueno, entonces fin, nos vemos el profe. próximo jueves. Gracias. Chao. Que Gracias, les vaya bien. profesor.